Muy buenas tardes a todos. Pienso que ya me están escuchando, solo quería confirmar eso y también ahora mismo que ya están viendo mis slides. ¿Sí? ¿Me pueden confirmar? Así es, doctor. Lo escuchamos y lo vemos muy bien. Bueno, muchísimas gracias por la invitación para compartir con vosotros este momento tan significativo. Y empiezo por pedir perdón por el portuñol que van a escuchar en los próximos minutos, pero espero que se puedan entender lo que quiero decir. Yo voy a hablar, como me han solicitado, sobre el tema de la ciencia abierta, con una exposición general sobre la ciencia abierta, pero enfocando sobre todo en la parte final sobre los retos, los desafíos que nosotros estamos teniendo hoy, sobre todo en el sistema de publicación científica y el rol que las bibliotecas y las bibliotecas universitarias pueden tener para enfrentar y solucionar algunos de los problemas y de los desafíos que estamos teniendo en el sistema de comunicación científica. Así es, solamente para asegurarnos y quiero decir que yo voy a intentar hacer como una presentación de 45 o 50 minutos para que podamos tener tiempo al final para algunas preguntas. Es una pena que yo no pueda estar ahí. De hecho, tampoco estoy ahora mismo en mi universidad, en Miño. Estoy participando en la reunión anual de la organización de que ahora mismo pertenezco a la dirección que, como han comentado, es OpenAIRE, que es una infraestructura europea de comunicación científica abierta. Bueno, empezando entonces con una muy breve introducción a la ciencia abierta y algunas preguntas sobre qué es la ciencia abierta y por qué la ciencia abierta es importante. Y a mí hay muchas definiciones de ciencia abierta. A mí me gusta esta definición también que es de UNESCO, de la recomendación de UNESCO de ciencia abierta, que define la ciencia abierta como un constructo inclusivo que combina diversos movimientos y prácticas para, para que el conocimiento científico, los conocimientos científicos expresados en múltiples lenguas, multilingües, estén abiertamente disponibles y para todos y reutilizables para todos. Y con eso se pueden incrementar las colaboraciones científicas y el intercambio de información en beneficio no solamente de la ciencia y de los académicos, pero también de la sociedad como un todo. Y además que con la ciencia abierta se abran los procesos de creación, evaluación y comunicación de los conocimientos científicos a todos los agentes sociales, además de la comunidad científica tradicional. Y la ciencia abierta, de acuerdo con esta definición de UNESCO, se basa en algunos pilares clave que están aquí representados. El conocimiento científico abierto, las infraestructuras científicas abiertas, ah, ah, el, el- el involucrar la involucración de los actores sociales y el diálogo con otros con sistemas de conocimiento. Con esos, y en cada uno de esas cuatro áreas hay diversos componentes que las informan y de hecho yo pienso que no ha incluido hoy aquí en esta presentación. Muchas veces se habla del paraguas de la ciencia abierta, porque de hecho la ciencia abierta es un concepto donde se acogen, se abrigan muchas prácticas, muchas actividades, muchos otros conceptos que tienen que ver con el cómo hacer de la actividad científica. Y y la ciencia abierta también está conformada por un conjunto de valores y de principios, que son valores y principios
que tenemos siempre cuando se habla de practicar ciencia abierta, no es simplemente abrir, por ejemplo, los resultados. Hay que mirar si estamos cumpliendo estos valores como la calidad y la integridad, el beneficio colectivo, la equidad y la justicia, y la diversidad y la inclusión. Y, y también estos son los valores, y muchos de ellos, de hecho, son valores comunes a la ciencia en general, como la cuestión de la calidad y integridad. Pero de hecho, estos valores se relacionan también con los principios como la transparencia, el control, la crítica y reproducibilidad, la igualdad de oportunidades, la responsabilidad y la rendición de cuentas, la colaboración, participación e inclusión, la flexibilidad y la sostenibilidad. Y la cuestión de la sostenibilidad es muy importante, y yo voy a volver a hablar de ella, sobre todo cuando hablamos del sistema de comunicación científica. Este tema de la sostenibilidad es, de hecho, un tema muy importante. Y la ciencia abierta tiene siempre varias dimensiones, pero hay dos, como ya he comentado. No es suficiente abrir los resultados. De hecho, la parte de la abertura de los resultados es muy importante, y hoy me voy a enfocar sobre todo en eso, en la abertura de los resultados y sobre todo en la abertura de las publicaciones. Pero hay muchos otros resultados de investigación y muchos otros productos de investigación que deben ser abiertos: las publicaciones, los datos, el software, los workflows. Eso se debe abrir, pero para hablarnos de ciencia abierta de una manera más completa, tenemos también que considerar el cómo hacer de la ciencia. Así que abertura también en el proceso de hacer o de crear conocimiento científico, abertura en las herramientas y en las infraestructuras. Y por eso, como yo comentaba, y hoy me voy a enfocar sobre todo en la parte de los resultados y sobre todo en la parte de las publicaciones. Y aquí es donde la ciencia abierta de alguna manera ha nacido hacia como 25 años, en la transición del siglo XX para el siglo XXI, cuando se ha establecido el término open access o acceso abierto. De hecho, las prácticas de open access o las prácticas de acceso abierto ya existían, algunas prácticas, pero no existía el término o el concepto, y se ha acuñado el concepto en una reunión que ocurrió en Budapest en 2001, donde se ha definido lo que era el acceso abierto. Y por acceso abierto, si se entiende la puesta a disposición de una manera gratuita en la Internet de la literatura científica o académica, sin ningún tipo de barreras de costes, de registro, etcétera, para que toda la gente pueda acceder, y con ninguna o con muy pocas o el mínimo posible de limitación a su reutilización. Es decir, que cuando hablamos de acceso abierto hay siempre dos dimensiones. Acceso abierto, la dimensión económica, es decir, no deben existir barreras económicas, no debe existir la ciencia abierta o el acceso abierto. Implica que el acceso es gratuito, pero también el acceso abierto, para ser de hecho completamente acceso abierto, también tiene que ser sin restricciones a la reutilización, o sin restricciones asociadas con los derechos de autor y con el copyright. La otra la otra dimensión del acceso de la ciencia abierta, que tiene que ver con los resultados. También, como ya comenté, hay aún otros productos o otros resultados
sobre los cuales la ciencia abierta o la abertura se puede también aplicar, pero los dos principales, los más conocidos, son las publicaciones y los datos de investigación. Y cuanto a los datos de investigación, se hablan, se habla no solamente de abertura, pero se habla en los últimos años sobre todo de datos FAIR, es decir, que datos que pueden ser encontrados, sean accesibles, que sean interoperables y que sean reutilizables. Y al contrario de lo que pasa con las publicaciones, donde todas las publicaciones académicas o científicas deben y pueden, y pueden y deben ser disponibilizadas en acceso abierto. En el caso de los datos, se dice que deben ser tan abiertos cuanto posible y tan cerrados cuanto necesario. Porque, por ejemplo, existen datos de investigación que, tienen que están relacionados con datos personales, con cuestiones de privacidad, datos de salud, etcétera. Y sobre esos, claro, que no se pueden simplemente abrir y compartir, porque eso colocaría en riesgo otros valores que son muy importantes también para nuestras sociedades. Pero la mayoría de los datos, de hecho, se pueden abrir y se deben abrir. Y así que el principio para los datos es que deben ser tan abiertos cuanto posible, tan cerrados cuanto necesario. Pero para hacer esto, para poder abrir y compartir los datos, es indispensable hacer gestión de los datos. Así que cuando hablamos de datos de investigación, ah, 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 no solamente hablamos de datos abiertos, pero de datos que están gestionados o que tienen curaduría. Es decir, donde todo el ciclo de generación de los datos científicos, desde la fase inicial, donde se está diseñando el proyecto o la investigación, donde se debe, por ejemplo, establecer un plan de gestión de los datos, hasta el momento donde se empieza a colectar los datos y se tiene que describirlos y empezar a gestionarlos. Hasta después todo el momento y el proceso para asegurar su preservación y su posterior utilización hasta el momento de compartir los datos, en el caso de los datos que pueden y deben ser accesibles y abiertos. Todo eso tiene que ser gestionado y tiene que ser pensado desde el principio. Es decir, que es en el momento inicial de la investigación que se debe, por ejemplo, pensar dónde se van a archivar los datos, cómo van a ser preservados y cómo van a ser compartidos, en qué condiciones van a ser compartidos, y todo eso es muy importante para poder tener datos que sean, de hecho, datos FAIR, datos que pueden ser encontrables, accesibles, interoperables y reutilizables. Bueno. Después de esta muy breve introducción a, a la ciencia abierta, quería hablar un poco sobre por qué ciencia abierta, por qué es importante, por qué es necesario la ciencia abierta. Hay muchas razones. Esto es de un material de UNESCO la abertura de la ciencia es la manera de nuestra sociedad, de la humanidad, poder enfrentar los desafíos globales que hoy tenemos, como la pobreza, los conflictos, la crisis climática, los problemas de la degradación del medio ambiental, etcétera. Y eso, porque para enfrentar todos esos desafíos, el conocimiento científico es una de las nuestras mejores herramientas, si no, probablemente es nuestra mejor herramienta, es nuestro conocimiento científico para enfrentar esos desafíos. Y por eso tener el conocimiento abierto
es una manera de enfrentar ese desafío de la mejor manera posible. Por otro lado, también la ciencia abierta puede contribuir para la consecución más rápida de los objetivos de desarrollo sostenible, y de disminuir, o terminar, deseablemente, con las desigualdades en el acceso a la ciencia, a la tecnología y a innovación y sus aplicaciones en la sociedad y en la economía. Y finalmente, después la ciencia abierta es la manera de tornar la ciencia más robusta, mejor, porque las prácticas abiertas hacen con que la transparencia, la colaboración sea mayor y mejor, y con eso se puede aumentar la verificabilidad y la reproducibilidad de la ciencia que se está produciendo. Y también en algunos minutos voy a volver a hablar de este tema, que es un tema muy importante. Así que la ciencia abierta es también un contributo para tenernos una mejor ciencia. De hecho, a mí me gusta mucho decir que la ciencia abierta es simplemente la ciencia hecha de la manera cierta, correcta. Y me gustaría mucho que algún día nosotros no tenemos necesidad de hablar de ciencia abierta, que la ciencia abierta sea, porque eso significaría que la ciencia abierta se había transformado en la manera normal de hacer ciencia, y es para eso que estamos trabajando, y que, por ejemplo, muchas organizaciones, muchas personas, la UNESCO es esa idea que está promoviendo. Y generalmente, presento, cuando hablo de ciencia abierta, presento este slide con las tres. Hay muchas razones, pero a mí me gusta apuntar esas tres razones. Una es porque la ciencia abierta es la manera de promover el progreso de la investigación y la generación de conocimiento, de tornar la ciencia más eficiente. Y yo voy a volver a hablar también de esto en un minuto. Porque con la ciencia abierta hace con que la ciencia sea más eficiente, transparente, fiable y reproducible. Y porque la abertura de los procesos y de los resultados es una condición indispensable para eso. Y finalmente, porque también es la manera de facilitar la innovación y sobre todo de maximizar el impacto social y económico, y el beneficio de la inversión que nuestras sociedades están haciendo en ciencia. Nuestra sociedad, la mayoría de la investigación científica, con algunas excepciones en algunos países donde hay una gran financiación privada, o la financiación privada puede ser una parte importante o la mayoría de la investigación. En la mayoría de los países del mundo, la financiación pública es la parte más importante de la investigación, de financiación de ciencia. Y en algunos países, por ejemplo, es el caso, por ejemplo, de mi país, en Portugal, la financiación pública de ciencia es la mayoría de la financiación que se hace. Y así que es solamente racional y justo que los resultados de la inversión que se está haciendo con lo que pagamos de impuestos, porque que está financiando la ciencia, que los resultados de esa ciencia, de esa inversión, pueden estar abiertos para que todos puedan beneficiar de ello. Y de hecho, nosotros estamos teniendo muchas evidencias de esto que acabo de decir. La, 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 eh, la pandemia de COVID ha sido el ejemplo más reciente, pero tampoco ha sido el primero. Como todos nos recordamos, hace algunos años hubo la crisis del Zika, y lo que se ha hecho, muchas iniciativas, ha sido para enfrentar este problema. Vamos a poner todo el conocimiento científico relacionado con el Zika en acceso abierto. Es decir, que se ha reconocido que la mejor manera de enfrentar
el problema, la mejor manera de generar nuevo conocimiento y sobre todo conocimiento que podría ser aplicado a enfrentar una emergencia sanitaria, sería poner el conocimiento ya existente en acceso abierto. Pero claro, el ejemplo más reciente es la pandemia de COVID-19, donde de hecho lo que hemos hecho, sobre todo inicialmente como sociedad, ha sido poner también todo el conocimiento y toda nuestra capacidad científica a intentar enfrentar el problema de una manera, sobre todo en el inicio, después ya no ha sido siempre así, de una manera abierta. Y lo que hemos visto durante la pandemia y muchas cosas se han mantenido después de la pandemia. Ha sido el crecimiento de las prácticas de ciencia abierta, es decir, los datos abiertos, compartir datos abiertos, desde luego, por ejemplo, el genoma del virus, la secuenciación del virus, después el acceso abierto a las publicaciones, incluso muchos editoriales comerciales han abierto de una manera muy limitada, en muchos casos de manera demasiado limitada, pero han abierto sus publicaciones sobre los coronavirus y algunas cosas relacionadas. El crecimiento de la publicación de preprints y innovaciones en la revisión por pares, la revisión rápida, revisión abierta, y lo que hablamos de publicación overlay, es decir, de que también voy a comentar en algunos minutos, que es una manera de publicar artículos de un tipo como de revista científica que está basada en los contenidos que están en los repositorios. Pero esto que hemos visto durante la crisis de Zika y la pandemia no ha sido y sigue no siendo el modus operandi, la manera normal como está funcionando el actual sistema de comunicación científica. De hecho, tenemos un gran problema con nuestro actual sistema de comunicación científico porque no es abierto. Siga, Se está estimando que ahora mismo unos 40% de la literatura científica que se sigue produciendo aún no está disponible en acceso abierto y sobre todo si hablamos de años retrasados, la porcentaje de las publicaciones que están cerradas es aún mayor. No es sostenible, es muy caro. Colectivamente estamos dispendiendo más de 20 billones o 1.000 millones de dólares por año en el sistema de comunicación científica. No es, por eso también no es equitativo e inclusivo, porque las instituciones, las áreas científicas, los investigadores que pueden generar o que tienen muchos recursos financieros o que pueden generar muchos recursos financieros, pueden pagar las suscripciones de las revistas y las bases de datos, pueden pagar las tasas de publicación, pero en muchos casos, en universidades, en muchas áreas científicas, por ejemplo en las ciencias sociales y humanidades, y sobre todo también en algunos países, hay mucha dificultad de poder acomodar el coste tanto del acceso a la información como ahora también el coste de publicar información a través de medios, de revistas que cobran APCs. Y tampoco es innovador. De hecho, ah, si miramos profundamente a las actuales revistas científicas, claro que de alguna manera son muy diferentes de las primeras revistas científicas que se han creado hacia más o menos 350 años y pienso que probablemente muchos de vosotros lo sabrán, pero se han creado simultáneamente, casi en el mismo año y casi al mismo tiempo en Francia y en Inglaterra, el Journal de Savant en París
y Philosophical Transactions en Londres, y la revista Philosophical Transactions se sigue publicando hoy. Y si miramos a las Philosophical Transactions, claro que las Philosophical Transactions del siglo XVII son muy diferentes de las Philosophical Transactions que se publican hoy. Pero la transformación, de hecho, ha habido muchas cosas que se han mantenido de la publicación de la revista científica en papel y de cuando la revista científica se publicaba en papel. Y cuando la revista científica se publicaba en papel o se publicaba exclusivamente en papel, las cuatro funciones de la comunicación científica, las cuatro funciones de las revistas científicas, tenía de hecho, lo que era necesario era que esas cuatro funciones se cumpliesen o se produciesen en el mismo artefacto, en el mismo lugar, por los mismos actores, la revista científica y los editores de la revista científica. Y las cuatro funciones que siguen siendo cuatro funciones importantes hoy en día son la función de registro, es decir, yo ha hecho esta investigación y ha producido este conocimiento y lo quiero registrar para que sea reconocido por eso. La función de certificación, porque no es suficiente yo decir que ha hecho esta investigación y producido este resultado, es necesario que eso se certifique la validez de eso, y eso se hace por la revisión por pares. La tercera función es la divulgación, es decir, hacer con que este resultado que yo ha producido sea conocido por todos los potenciales interesados en ese resultado. Y finalmente, la función de archivo, que es la función que permite que este resultado, que el resultado de esta investigación se pueda preservar para utilización en el futuro. Y como yo comenté, en el mundo hasta el siglo XX, hasta el final del siglo XX, cuando las revistas se publicaban en papel y exclusivamente en papel, estas cuatro funciones estaban en la revista científica y tenía todo, y era muy racional que así sea. Pero hoy en el mundo digital lo podemos hacer de una manera un poco diferente, y lo voy a comentar eso también sobre eso en algunos minutos. Ah, pero de hecho, lo que hemos visto en muchos casos con las actuales revistas científicas es que han mantenido el tipo de contenido, los workflows, los procedimientos, han mantenido todo lo que era necesario hacer en el papel, se sigue haciendo en el mundo digital, solamente lo estamos haciendo el mismo, pero con un computador, a través de un computador. Pero no o las revistas científicas no han aprovechado la transición del físico al digital para innovar sus procedimientos, para tornarlos más eficientes, y de nuevo lo voy a comentar un poco más adelante. Al mismo tiempo, sobre todo en los últimos 70 años, desde después de la Segunda Guerra Mundial, como la producción científica se ha crecido mucho, porque nuestras sociedades han invertido cada vez más en ciencia y tecnología, se ha producido un gran aumento de la producción y de la publicación científica, y con eso también el surgimiento y la generalización de métricas de producción científica. Por ejemplo, después la más conocida, el Journal Impact Factor, o el factor impacto de las revistas, que ha sido una métrica creada en los años 70 del siglo XX, pero que simplemente para evaluar revistas, simplemente para ayudar a los bibliotecarios a seleccionar las revistas que deberían suscribir, porque no tenían presupuesto para suscribir todas las revistas existentes. Y esa herramienta, o es el Journal Impact Factor,
que ha sido creado para evaluar las revistas a partir del final del siglo XX, a partir de los años 80, sobre todo 90, se ha empezado a utilizar cada vez más para evaluar no las revistas, pero para evaluar la investigación, para evaluar los investigadores y para evaluar las instituciones. Y eso de hecho ha sido muy, muy malo. Y por tanto tenemos un sistema de evaluación que tiene un doble problema. Por un lado, y a mí me gusta mucho esta imagen, que es como de un iceberg, pero quizás no es una mejor representación de un iceberg, porque la mejor representación de un iceberg tenía que tener la parte submersa aún mayor comparando con la parte inmersa. Pero ahora mismo nosotros en los sistemas que tenemos y sobre todo en los sistemas de evaluación del personal de investigador y de los académicos y los profesores, estamos mirando casi exclusivamente a sus publicaciones, a sus artículos o a sus capítulos de libro o comunicaciones en conferencias. Pero, de hecho, los capítulos de libros o los artículos científicos son el producto final de un proceso que tiene muchos componentes y que tiene también muchos contributos y muchos productos. Así que, y todos ellos son completamente invisibles para los sistemas actuales. Y estamos demasiado enfocados en la publicación. Y de hecho, todo el trabajo como la generación de los proyectos de investigación, la creación del software, por ejemplo, que va a ser necesario durante el proyecto de investigación, la colecta y la gestión de los datos de investigación, la revisión por pares del trabajo de otros también que es necesario para que ello sea publicado. Todos los contributos, todos los otros contributos que están incorporados en la publicación final de un artículo son como que invisibles para nuestros sistemas actuales. Pero ese es el primer problema. Pero el segundo problema es que, de hecho, ni siquiera estamos enfocados en las publicaciones ellas mismas, en su contenido. Estamos mucho más enfocados en las métricas y en los contentores, en los contenedores de donde se publica. Y por eso se dice que estamos como un poco, mm, me está escapando la palabra en español, pero que no estamos mirando bien porque no estamos demasiado enfocados por la bibliometría y por las métricas. Y sobre todo por una métrica que es el factor de impacto, que es una métrica muy, muy grosera, muy poco científica, lo podemos decir, para evaluar, sobre todo para evaluar, por ejemplo, personas o el contributo de las personas. Porque sabemos que el factor de impacto de las revistas, sobre todo las revistas con un alto factor de impacto, de hecho, no es una buena representación a pesar de ser una media, no es una buena representación de la calidad, o de la calidad media de los artículos que se publican allí, porque hay una gran variabilidad. Una pequeña porcentaje, como menos de 4% de los artículos que se publican, por ejemplo, este es ya un ejemplo que tiene ya como 10 años, pero hoy no es muy diferente, que solamente 4% de los artículos de Nature eran responsables por 25% de su factor de impacto. Y si miramos a los 280 artículos que representan como 14% del factor de impacto en Nature, mitad del factor de impacto de Nature se genera simplemente en 14% de sus artículos. Y después hay casi tantos, hay como 11% de artículos que van a tener 0 o una cita. Pero en muchos ambientes hasta hoy de evaluación, si yo publico un artículo en Nature, voy a tener una evaluación mejor y ese artículo en Nature puede terminar teniendo 0 o una cita,
pero si publico un artículo en Nature, voy a tener una mejor evaluación que si publico un artículo en una revista de Guatemala, o una revista de España, una revista de Portugal, o una revista de Costa Rica, y que, por ejemplo, puede ver a tener como 5, 10 o 20 cintas. Y debería ser completamente al revés, porque si yo publico un artículo en una revista, por ejemplo, en Portugal o en Guatemala, que va a tener como 5 o 10 citas, eso significa probablemente que mi contributo es más significativo que el señor que publica un artículo en Nature que tiene 0 citas. Pero, y eso también lo sabemos, por ejemplo, esta cuestión de la distribución del factor de impacto, lo sabemos también, y ahí estos ya son datos más recientes, como por ejemplo, tres en cada 4 artículos que se publican en Nature o en Science, por ejemplo, tienen menos citas que el factor de impacto. Es decir, ah, 75% de los artículos que se publican en Nature y Science tienen menos citas que el factor de impacto. Porque, de nuevo, el factor de impacto se explica por un número muy pequeño de artículos que tienen centenas de citas y que hacen con que el factor de impacto de esas revistas sea más alto. Y por eso este sistema tiene un problema porque se está pidiendo para las personas publicar más y más y más, pero no solamente para publicar más, pero para publicar en revistas de alto factor de impacto. Y eso tiene varias consecuencias, como el retraso en la difusión de los resultados, por ejemplo, porque yo voy a someter mi trabajo, por ejemplo, en Nature, y después Nature no lo vaya a publicar, y después lo voy a someter para publicarla en la Revista Europea de Genética, y la Revista Europea de Genética puede terminar también no publicando, y lo voy a someter a la revista portuguesa de genética, y al final puede ser publicado. Pero eso, durante ese proceso, se puede tener pasado un año o más, y se está retrasando la divulgación de un resultado que podría ser significativo y relevante, y se está retrasando el proceso. Y después se está teniendo un otro efecto que puede ser muy preocupante, y de hecho no es simplemente un juego de palabras, que, que se está poniendo un poco el mundo al revés, porque lo que debería ocurrir o lo que ha ocurrido probablemente hasta las últimas décadas, es que la publicación era el resultado natural de la investigación. Y se hacía investigación, y porque se hacía investigación, al final se publicaba. Ahora mismo, por todo el sistema de evaluación y de métricas, muchas veces se, se, se hace investigación para publicar, con el fin de publicar, no para generar nuevo conocimiento relevante, pero porque yo necesito de publicar para mi currículo, para ser evaluado y para poder progresar en mi carrera. Y eso tiene también muchas malas consecuencias que conocemos, como las malas prácticas y fraudes, malas prácticas muchas, pero también fraudes, y claro, las fraudes son aún peor que malas prácticas, como el plagio, la fabricación y falsificación de resultados, la fabricación de artículos por inteligencia artificial, que es algo que se está viendo muchísimo en el último año, con resultados también, con haber una crisis de la reproducibilidad científica. En algunas áreas científicas, un porcentaje muy elevado de artículos no se pueden reproducir, y lo que no es reproducible, de hecho, no es ciencia, o no debería ser considerado ciencia. Prácticas muy cuestionables de autoría, como falsas autorías, intercambios de autorías o autorías de favor. Yo me pongo como autor del artículo del señor A, y el señor A que nunca lo ha leído, y el señor A me pone como autor de su artículo, porque cada uno de nosotros, al contrario de tener un artículo, vamos a tener 2 artículos, porque estamos como coautores, pero de hecho probablemente no hemos contribuido
para nada en cada uno de los artículos. Y también manipulación o falsificación de la revisión por pares y de hecho lo que aún tiene más impacto de hecho, por ejemplo el factor de impacto o los índice H, etcétera, son la manipulación de citas como las autocitas excesivas, los círculos de citas entre autores de la misma institución o de instituciones que están haciendo proyectos en conjunto o de revistas de la misma editorial. También hay mucha evidencia que, por ejemplo, a revistas de algunas editoriales que como que encomiendan citas de otras revistas de la misma editorial para que sus factores de impacto puedan crecer y el abuso del proceso editorial y de revistas por pares para sugerir o ordenar citas. Sí, sí, su artículo está muy bueno, pero me parece que sería importante hacer aquí, presentar aquí como más dos citas y por acaso esas dos citas una es mía y otra es de un amigo, de un amigo mío que trabaja conmigo en un otro proyecto y lo estoy a encomendar a las citas durante el proceso de revisión por pares. Y con eso los casos se están tornando más frecuentes, los casos de malas prácticas y los problemas en ciencia. Y eso está ocurriendo, sobre todo, y eso es un poco contraintuitivo, los casos por ejemplo, de reproducibilidad y fraude científica no ocurren simplemente o en revistas en pequeñas revistas locales o en revistas menos conocidas. Ocurren en las grandes revistas científicas. Así en Science, como vosotros se recordarán, que se ha publicado el artículo que reclamaba que se había hecho la clonaje humana. Y Nature se ha denunciado el caso. Y eso ha ocurrido como hace 20 años en 2004. Pero más recientemente, hace como casi 2 años, ah, ah, Science ha publicado un artículo, este que está aquí en el lado izquierdo de la pantalla, diciendo que una de las líneas principales de investigación del Alzheimer, que estaba basada en un artículo, una serie en un artículo que se había publicado, decía que había o indicios de que, de hecho, en ese artículo se estaban las imágenes que estaban manipuladas. Así y una de las líneas principales que ha recibido muchos millones en los últimos años de investigación sobre Alzheimer se estaba baseado en imágenes manipuladas. La autora ha siempre contestado eso, pero ahora mismo, hace como un par de meses, al final se ha retirado el artículo exactamente por este problema de manipulación y falsificación de imágenes que comprobaban una determinada teoría o una determinada línea de investigación que se ha seguido ya durante varios años. Y de hecho, como de una manera contraintuitiva, se ve que hay una relación entre el factor de impacto y la reproducibilidad de los resultados. Es decir, que cuanto mayor es el factor de impacto, más problemas existen en la reproducibilidad. Eso es un poco contraintuitivo, pero hay estudios, este es un de ellos, y aquí está otros estudios en el mismo sentido, que hay una relación entre el factor de impacto y la reproducibilidad, y la relación es al revés de lo que se podría pensar. Es que cuanto mayor es el factor de impacto, mayor son los problemas de calidad o de reproducibilidad de la ciencia. Y sabemos, de hecho, muchas otras, hay muchos artículos, decenas de artículos en los últimos años con muchos, muchos, muchos casos de todo esto que se está aquí comentando. Bueno, para empezar a conducirme para el final, hablar sobre el futuro de la comunicación científica y también del rol de las instituciones y de las bibliotecas. Yo pienso que
estamos perante dos escenarios principales. Es un modelo, la transición, pienso que la transición para la ciencia abierta y para el acceso abierto, ya pienso que es una inevitabilidad. Pero se puede hacer de maneras diferentes. Claro que esos son los dos escenarios principales, puede haber aquí algunas variantes, pero estos son los escenarios principales. Uno es la transformación del modelo basado en suscripciones de revistas, el pagar para leer, para un modelo basado en tasas de publicación, pagar para publicar. Y el otro escenario son modelos alternativos e innovadores de comunicación científica y claro, ya van a percibir que me gustaría mucho, y esto que lo estoy promoviendo, que tenemos que sobre todo pensar en estos modelos alternativos e innovadores y ahí las instituciones, las bibliotecas, las universidades tienen un rol esencial. eh, ah, ah, Hay muchos problemas en si seguimos el primer modelo, tenemos muchos problemas y ellos están identificados, han sido ya identificados por mucha gente. El primero, desde luego, el riesgo de aumento continuado de los costes y de la insostenibilidad del sistema de comunicación científica. El segundo, y de alguna manera tiene también una relación con esto, es un riesgo para la calidad. Es decir, que si los ingresos de las editoriales y de las revistas dependen del número de publicaciones, se va a tener un incentivo para que se publique cada vez más y cada vez más artículos, porque si publico más artículos voy a tener más ingresos. Después, el problema que yo ya he referido, un problema de participación y equidad, sobre todo para los investigadores, las regiones, las áreas científicas con menos financiación. Y después seguimos viendo eso, el riesgo del aumento de la concentración en el mercado editorial, que es un mercado de oligopolio donde hay 5 grandes grupos editoriales que dominan el mercado y ahora, además de esos 5 grandes grupos editoriales, existen 2 o 3 grandes editores de acceso abierto que cobran APCs y entre ellos tienen un porcentaje brutal de los artículos que se publican en el mundo todos los años. Y y de hecho, eso se está percibiendo, esto de que de pagar para leer, para pagar para publicar, es una mala idea. Y es una mala idea incluso para instituciones con mucho dinero como el MIT. Esta es la directora de las bibliotecas del MIT, en su charla el año pasado en la conferencia de las bibliotecas de investigación de Europa, que yo he tenido oportunidad de participar y si quieren, ahí tienen el enlace yo voy a compartido estos slides y si quieren pueden ver su charla, ahí tienen el enlace para YouTube. Y de hecho, lo que se llaman los acuerdos transformativos que se están siguiendo ya hace varios años en Europa, en mi opinión, desafortunadamente, y ahora desafortunadamente están llegando también a América Latina, ni siquiera están de hecho transformando, porque, por ejemplo, hay una organización de que voy a hablar también en un minuto, que se llama Coalition-S, que es una coligación o coalición de financiadores, de órganos de financiación de la investigación, sobre todo públicos, pero también privados. Y ellos han aceptado en su plan que las revistas se han comprometido a transformarse, a ir cambiando el número de artículos y de revistas que pasaban de suscripciones de acceso abierto. Y de acuerdo con el reporte que han producido en 2022, solamente como 30% han cumplido con sus compromisos y por eso como 68% no lo han hecho. Y aún más reciente, este año mismo, se ha publicado un relatorio sobre el Reino Unido, sobre los acuerdos transformativos en el Reino Unido. Y una de las conclusiones es que se mantienen las tasas de cambio, el ritmo de cambio
que se observó entre 2018 y 2022, se necesitarían al menos de 70 años para que las 5 principales editoriales cambien sus títulos de suscripción a acceso abierto. 70 años es mucho tiempo. La alternativa que a mí me gustaría, y por la cual estoy trabajando, es tenemos modelos alternativos y innovadores de comunicación científica. Y para eso hay dos dimensiones en que tenemos que trabajar y que estamos trabajando. Una es la dimensión de la sostenibilidad. Necesitamos de modelos e iniciativas institucionales, comunitarias y no comerciales, lo que se llama ahora acceso abierto diamante, donde no hay suscripciones ni tasas de publicación. Pero también es necesario que se haga un cambio, innovaciones en la comunicación científica con nuevas prácticas, procedimientos y herramientas de publicación. Cuanto al primero, como comentaba, se habla de acceso abierto diamante, que es un acceso abierto donde las revistas, los repositorios, las plataformas son iniciativas que se están conduciendo a partir de las comunidades y de las instituciones, es decir, que son lideradas y son propiedad de la academia. Y donde con eso el conocimiento y el conocimiento de calidad es considerado y es tratado como un bien común. Ah, pero el otro que quiero comentar es que también es necesario un cambio de paradigma en la comunicación científica con y lo voy a avanzar. Ya con esto, es decir, si se acuerdan del slide que he presentado como hacia 20 minutos atrás sobre las 4 funciones de la comunicación científica, donde esas 4 funciones en el ambiente digital se pueden distribuir. Y los repositorios, por ejemplo, se pueden encargar de las dos funciones de la primera y de la última, del registro y del archivo, y podemos tener como servicios, otros servicios que pueden ser revistas tradicionales, pero pueden ser muchos otros tipos de servicios de revisión por pares o de diseminación que sobre los contenidos de los repositorios hacen estas funciones. Y de hecho, con eso se está como haciendo una convergencia entre el acceso abierto, el designado acceso abierto verde y el acceso abierto dorado con las revistas overlay. Después también un cambio de paradigma de revisar y luego publicar, para un cambio de hacer público y revisar, o publicar y revisar. Y con eso también innovaciones en la revisión por pares, como revisión por pares abiertas, comentarios abiertos, etc. Y eso se llama el modelo que se está llamando el modelo publicar, revisar, curar, o Publish, Review, Curate, el modelo PRC. Y porque hace sentido, ya he comentado que la publicación de trabajos ahora mismo sigue siendo un proceso muy largo y cerrado, pero debería ser el autor a decidir en qué momento quiere hacer público el resultado de su investigación. Ahora mismo no. Yo decido que quiero hacer público el resultado de mi investigación, pero pueden decorrer como 3, 6 meses, un año, antes que de hecho se torne público, porque hay todo proceso de revisión por pares y de una revisión por pares que es, mientras la revisión por pares está ocurriendo, el artículo, mi contributo aún no es conocido. Después, la revisión por pares se está sirviendo para seleccionar si este artículo se va a publicar en la revista A o en la revista B, y la revisión por pares se debería concentrar simplemente en la calidad del contenido, en la ciencia que se está comunicando, y no de si el artículo se va a publicar en la revista A o en la revista B. Y finalmente también, como ya había comentado, se pierde mucha energía con los ciclos de sumisión, rechazo, nueva sumisión, rechazo, y todo eso se hace, es decir, que hay papers, hay publicaciones que pueden ser evaluadas
como 2 o 3 veces de una manera que es cerrada y que no es, y que se pierde mucha energía en todo eso. Y y estos nuevos modelos se están utilizando ya en muchos, en muchas revistas, en muchos lugares. Por ejemplo, la revista eLife ha sido una de las primeras que se está adoptando este modelo. Pero, por ejemplo, la Comisión Europea, la Unión Europea, ha creado una plataforma de publicación que se llama Open Research Europe, que también sigue este nuevo modelo de primero depositar un preprint y después se hace ese preprint, es sometido a revisión por pares, y si es aprobado por 2 personas, entonces enviado para las bases de datos de indexación, pero el preprint se va a quedar siempre, sea aprobado o no aprobado, se va a quedar, se está publicado y se va a quedar público. Y de hecho, después de la pandemia de COVID-19, se ha acelerado y ampliado la adopción de preprint y de muchos modelos y servicios innovadores. Aquí en este slide solo tengo algunos, pero hay muchos más. En el último año, la coalición que yo había comentado hace poco, la Coalition S, que es una coalición de muchos financiadores de investigación, han definido una nueva propuesta llamando una publicación responsable, que está muy alineada con esta idea del modelo de Publish, Review, Correct, de que sean los autores a decidir tornar públicos sus resultados de investigación y nuevos modelos de control de calidad y de revisión por pares. Y ellos han puesto en consulta pública esta nueva propuesta y han recogido como 11.000 respuestas y comentarios, y en general las respuestas y los comentarios de la comunidad científica han sido positivos para esta propuesta. Y también ya más recientemente, en 2024, la Fundación Bill y Melinda Gates ha anunciado también un cambio de su política de acceso abierto, y los dos cambios principales son dos. Es que lo que empieza ahora mismo van a empezar a requerir son preprints, no el artículo publicado en la revista. ¿Y por qué? Porque también ha decidido no pagar las tasas de publicación. Hasta ahora o hasta el final de este año, si yo tengo una beca de la Fundación Bill y Melinda Gates Foundation, yo puedo, en el presupuesto de mi proyecto, yo puedo poner todo el dinero necesario para publicar artículos con tasas de publicación. Pero después de 2025 se va eso ya no va a ser posible, porque en los presupuestos de las becas ya no se puede incluir el pago de tasas de publicación, y por eso mismo la fundación ha simplemente pasado a requerir la disponibilización de los preprints. Y también en mayo de este año, al final de mayo de este año, Japón ha anunciado una gran inversión en su infraestructura de repositorios, también para facilitar estos modelos más innovadores y novedosos de comunicación científica. Bueno, ya me he retrasado un poco y quiero terminar en menos de 5 minutos. Notas finales. Yo pienso que hay dos grandes desafíos para el cambio de paradigma de la comunicación científica. Es la aceptación y la adopción de estos nuevos modelos, que pueden ser muy disruptivos para mucha gente, por parte de la comunidad científica y por parte de los investigadores. Y eso significa cambiar la evaluación de la investigación y de los investigadores. No vamos a tener tiempo de hablar sobre eso ahora, pero quiero enfocar este punto. Y el segundo tiene que ver con el sostenimiento de infraestructuras institucionales y comunitarias, como los repositorios, las plataformas de publicación, etc. Sobre la reforma de la evaluación, solo quiero apuntar, pues no sé si lo conocen,
la iniciativa de Covara, la coalición para el avance de la evaluación de la investigación, que está reuniendo ya casi 700 organizaciones, sobre todo en Europa, pero también ya en varios países de América, incluso de América Central, y que tiene y que quiere cambiar el modo de evaluar. Pero aquí, y para terminar con dos ideas principales, hay dos, es muy importante para hacer este cambio, las instituciones, las universidades tienen aquí un rol muy importante. Desde luego, definir políticas de acceso abierto que requieren que todos los resultados de investigación se publiquen en acceso abierto y que cambien sus sistemas de evaluación para que no se valore dónde se publica, pero que se empiece a valorar sobre todo lo que se publica y la calidad de lo que se publica. Y después tiene que proporcionar todo lo que es necesario para que sus miembros puedan de hecho practicar acceso abierto y ciencia abierta. Es decir, tienen que proporcionar infraestructuras, y tienen que ofrecer servicios de apoyo y consultoría y ofrecer formación sobre ciencia abierta. Y eso, de hecho, es una gran oportunidad para las bibliotecas. Tradicionalmente, las bibliotecas y sus profesionales son intermediarios entre los utilizadores de la información. Hasta el final del siglo XX, sobre todo, lo que nosotros hacíamos en las bibliotecas era intentar colectar recursos de información del exterior para ponerlos al servicio de nuestra comunidad. Esto va a tener cada vez, no va a desaparecer, pero va a tener cada vez menos importancia, porque los recursos de información están cada vez más disponibles de una manera más sencilla, o con menos necesidad de intermediación. Pero hay otra manera de intermediar, que es de intermediar de dentro hacia afuera. Es decir, valorizar el conocimiento que se está generando en nuestras comunidades, en nuestras universidades. Y es decir, que eso se puede hacer con la gestión, la creación y la mantenimiento y la gestión de plataformas como los repositorios institucionales, plataformas de publicación y editoriales universitarias, con la gestión y curaduría de datos, de datos científicos, incluso también con repositorios de datos científicos y otros sistemas, y con la promoción del acceso abierto y de la ciencia abierta en general. Y eso para mí es de hecho una gran oportunidad para las bibliotecas de contribuir para este cambio, para una ciencia que sea mejor para nuestras instituciones, para nuestros investigadores, pero sobre todo para nuestra sociedad. Muchísimas gracias y me pongo a disposición para algunas preguntas si las hay.